Era el hombre más despiadado del bajo mundo de Chicago. Un hombre que había construido su imperio a base de sangre y silencio. Ella, en cambio, era una simple asistente de catering que apenas llegaba a fin de mes, con unas curvas que no encajaban en ninguna talla de muestra. Pero el día en que Víctor Santoro despidió a 10 supermodelos impecables solo para contratar a Clara, el mundo criminal de la ciudad entera contuvo la respiración. La sala de juntas del penthouse de la Santoro Syndicate, suspendida en lo alto sobre las aguas grises y turbulentas del lago Michigan, estaba helada. Y a Víctor Santoro le gustaba así. El frío mantenía a sus hombres alerta y a sus enemigos temblando. Con solo 34 años, Víctor era el rey indiscutible de la mafia moderna de Chicago. Bajo la fachada de sus negocios legítimos de bienes raíces y hotelería se escondía un laberinto de extorsión, puertos ilegales y cadáveres enterrados. Llevaba puesto un traje Brioni a medida que se ceñía perfectamente a sus hombros anchos. Sus ojos oscuros, completamente vacíos de calidez, recorrían a las 10 mujeres alineadas frente a él. Eran la élite absoluta de la agencia Ford Models. Habían viajado desde París, Milán y Nueva York. Altas, delgadas hasta lo imposible, perfectamente delineadas. Estaban ahí para audicionar como imagen de la familia. El nuevo y opulento restaurante que Víctor iba a abrir en el West Loop, un homenaje a su madre fallecida. Una fachada tan impecable que ni el FBI podría encontrarle una sola mancha. La campaña publicitaria, ella sola, valía $5 millones. Y sin embargo, Víctor estaba aburrido. Aburrido hasta rozar la violencia. Giren, ordenó con esa voz grave y ronca que no dejaba espacio para la duda. Las 10 modelos pivotaron al unísono. Sus tacones de aguja repicaron con precisión quirúrgica contra el mármol italiano importado del suelo. Sonrieron sonrisas vacías y hambrientas, batiendo pestañas que costaban más que el alquiler mensual de muchas familias. Su subjefe, Albert De Luca, estaba parado junto a la puerta de caoba, incómodo, cambiando el peso de un pie a otro. Albert conocía esa mirada en los ojos de Víctor. Era el mismo escrutinio frío y calculador que Víctor ponía justo antes de ordenar que incendiaran un almacén. Parecen maniquíes, Albert, murmuró Víctor frotándose las sienes. Mi madre era una mujer de verdad. Tenía harina en el delantal y fuego en las venas. Alimentaba al barrio entero. Estas mujeres parecen que se desvanecerían con solo ver un carbohidrato. ¿Cómo van a representar a la familia? Son lo mejor del mercado, jefe, razonó Albert en voz baja, ajustándose la corbata de seda. El equipo de relaciones públicas dice que esto es lo que vende. Glamour, aspiración. Yo no vendo aspiración, soltó Víctor de golpe, estrellando el puño contra la mesa de cristal, haciendo saltar a las 10 modelos. Yo vendo lealtad. Yo vendo la memoria de la única mujer que alguna vez se preocupó de verdad por mí. Del otro lado de las pesadas puertas de roble de la sala de juntas se estaba desarrollando un desastre, completamente distinto. Clara Higgins estaba sofocada, sudando y maldiciendo en silencio al ascensor de servicio que había dejado de funcionar. Clara tenía 25 años, vientre suave y curvas generosas, muy lejos de las esbeltas gacelas que posaban dentro del penthouse. Trabajaba para una modesta empresa de catering, contratada apenas para servir café y bocadillos básicos durante las audiciones de las modelos. El uniforme le quedaba una talla pequeña. Su cabello castaño, rebelde y rizado, escapaba del moño despeinado que intentaba sostener, y tenía una manchita de azúcar en polvo sobre la mejilla izquierda. Clara luchaba desesperadamente para que su carrito de catering no chirriara mientras acomodaba los termos de café plateados. Estaba agotada. Entre pagar las montañas de deudas médicas de su padre y trabajar dobles turnos, apenas tenía tiempo para respirar, mucho menos para comer bien. Como no podía pagar los precios desorbitantes de los restaurantes del centro, había traído su propia comida en un tupperware de plástico golpeado. Lo había calentado en el microondas del cuarto de descanso al final del pasillo, con la intención de comerlo rápido en el corredor de servicio antes de que alguno de esos hombres de traje tan intimidantes la notara. Clara levantó la tapa del tupper y un aroma denso e intoxicante se elevó en el aire. Era un ragú siciliano rústico, cocinado a fuego lento,
pero con un giro completamente heterodoxo. Un toque de hinojo asado. Un chorrito de vino tinto barato y una pizca muy específica de cacao oscuro y ralladura de naranja. Dentro de la sala de juntas, Víctor estaba a mitad de una reprimenda al director de la agencia cuando, de pronto, se detuvo. Las palabras murieron en su garganta. El pecho se le contrajo con un espasmo violento de memoria que lo golpeó con tanta fuerza que Víctor tembló visiblemente. Inhaló con fuerza. No podía ser. Era imposible. Su madre, Caterina, llevaba 15 años muerta, acribillada en un fuego cruzado cuando Víctor apenas era adolescente. Ella se había llevado su receta secreta a la tumba, ese plato exacto que le preparaba todos los domingos. Víctor había contratado chefs con estrellas Michelin desde Roma hasta Nápoles para recrearla, gastando cientos de miles de dólares. Pero ninguno logró jamás la proporción exacta de especias. Siempre faltaba el cacao. Siempre faltaba la ralladura de naranja. Albert, susurró Víctor, con la voz temblando por primera vez en una década. ¿Qué es ese olor? Albert olfateó el aire, confundido. Jefe. Quizás sea el perfume de alguien. No, gruñó Víctor, empujando su silla con tanta violencia que se estrelló contra el suelo. Pasó por delante de las 10 supermodelos atónitas. Ignoró al director de la agencia que entraba en pánico y abrió de un golpe las pesadas puertas de roble. Allí, en el corredor tenuemente iluminado, estaba Clara. Se quedó paralizada, el tenedor de plástico a medio camino de la boca, con sus ojos color avellana bien abiertos y llenos de terror mientras el imponente y peligroso jefe de la mafia se cernía sobre ella. Clara intentó ponerse de pie de un salto, casi volcando el carrito de Catherine. Lo siento mucho, balbuceó Clara, aferrando el tupper contra su pecho como si fuera un escudo. Sé que no debo comer en el piso ejecutivo. Solo estaba. Víctor entró en su espacio personal. No miró sus zapatos gastados, ni su delantal manchado, ni las curvas generosas de sus caderas. Sus ojos estaban clavados en el recipiente de plástico. ¿Quién hizo eso? Exigió Víctor, con la voz cayendo a un registro aterradoramente silencioso. Yo, señor, tartamudeó Clara, con el corazón martillando contra sus costillas. Clara sabía perfectamente quién era Víctor Santoro. Todo Chicago sabía que había que mirar al suelo cuando pasaba un coche de los Santoro. Víctor extendió su mano grande y llena de cicatrices, envolviéndola alrededor de la pequeña y temblorosa mano de Clara. Jaló el recipiente hacia él y tomó una bocanada profunda. El aroma de su infancia, de la seguridad, del amor incondicional de una madre, lo invadió por completo, desarmando al despiadado señor del crimen. Víctor giró la cabeza hacia la sala de juntas. Albert. Sí, jefe. Despídelas a todas, ordenó Víctor, sin apartar los ojos de la cara aterrada de Clara. Págales los honorarios de la agencia y sácalas de mi edificio ahora. Pero Víctor, la campaña. He dicho que las saquen, rugió Víctor. Se volvió hacia Clara con una expresión intensamente indescifrable. Tú, trae tu comida. ¿Vienes conmigo? Las piernas de Clara se sentían como arena mojada mientras Víctor Santoro la escoltaba fuera del penthouse corporativo y dentro de su ascensor privado blindado. El silencio entre ellos era sofocante. Clara se aferraba a su barato recipiente de plástico, convencida de que estaba a punto de terminar en el fondo del lago Michigan por haber violado alguna regla no escrita del bajo mundo sobre aromatizar el pasillo de un jefe de la mafia. Pero cuando las puertas del ascensor se deslizaron abriéndose, no estaban en una sala de torturas. Estaban en la cocina privada del penthouse residencial de Víctor, un santuario culinario de última generación que se extendía ampliamente, reluciente de acero cepillado, ollas de cobre y mármol blanco. Parecía completamente intacta, más un museo de la gastronomía que una cocina de verdad. Siéntate, ordenó Víctor, señalando un taburete de cuero. Sin esperar a que Clara obedeciera, tomó el tupper de sus manos temblorosas, sacó un tenedor de plata de un cajón forrado en terciopelo y se situó frente a la isla de cocina. Clara observó con la respiración contenida cómo el hombre más temido del Medio Oeste tomaba un bocado de su almuerzo sobrante.
Durante 30 segundos aterradores, Víctor no dijo nada. Cerró los ojos. Las líneas duras y profundamente marcadas de su rostro, forjadas por años de guerras de pandillas, traiciones y violencia callejera, se suavizaron de repente. Una lágrima traidora escapó de la comisura de su ojo, captando la luz indirecta del techo antes de que Víctor la borrara con agresividad. El sabor era perfecto. El amargor del cacao oscuro, la acidez brillante de la ralladura de naranja, la profundidad rica y lentamente cocinada de la carne. Era el alma de Caterina en un plato. ¿Dónde conseguiste esta receta?, preguntó Víctor, con la voz espesa y ronca de emoción contenida. Abrió los ojos y la clavó con una mirada ardiente e intensa. Crecí en la pequeña Italia, susurró Clara, retorciendo nerviosamente el dobladillo de su delantal. En la calle Taylor, en un complejo de apartamentos muy venido a menos. Cuando era pequeña, tendría unos 8 años, había una señora mayor muy dulce que vivía al otro lado del pasillo. Creo que se estaba escondiendo de alguien. Nunca salía a la calle. Mi mamá trabajaba en 3 empleos, así que la señora me cuidaba después de la escuela. Me enseñó a cocinar. Me dijo que este era su secreto, que el cacao era para recordarle a su hijo que la vida es amarga. Clara aclaró la garganta. Pero que la ralladura de naranja era para recordarle que aún así puede ser dulce. Víctor sintió el aire escapar de sus pulmones. Se aferró al borde de la encimera de mármol hasta que sus nudillos se pusieron blancos. 15 años atrás, durante la sangrienta guerra de los Castellamare, que casi había exterminado a su familia, Víctor había escondido a su madre en un piso franco en la calle Taylor. Víctor había pensado que ella estaba completamente aislada, totalmente sola en sus últimos meses, antes de que los sicarios rivales la encontraran. Saber que Caterina había pasado sus últimos días cocinando, riendo y transmitiendo su legado a esta niña sacudió su corazón endurecido como un terremoto. Su nombre, dijo Víctor, con la voz apenas un susurro. ¿Cómo se llamaba la señora? Caterina, dijo Clara suavemente, levantando por fin la vista para encontrarse con sus ojos. En ese instante vio el dolor en ellos y comprendió la verdad de un golpe. Era tu madre, ¿verdad? Víctor no respondió directamente. En cambio, dejó el tenedor sobre la encimera y tomó una respiración lenta y deliberada, reconstruyendo la armadura alrededor de su alma. Pero mientras miraba a Clara, su rostro suave y genuino, sus curvas que hablaban de calidez y realidad en vez de la plástica manufacturada de su mundo, algo fundamental se desplazó dentro de él. ¿Cómo te llamas?, preguntó Víctor. Clara Higgins. Bien, Clara Higgins, dijo Víctor, sacando una chequera negra y elegante del bolsillo de su traje. A partir de este exacto segundo, ya no trabajas para esa empresa de catering tan lamentable que te contrató. Eres la nueva chef ejecutiva de la familia, y eres la nueva imagen de mi imperio de restaurantes. Los ojos de Clara se abrieron como platos. Señor Santoro, yo no puedo. No soy modelo. No quiero decir. Míreme. Soy talla 44 en un buen día. No tengo ni idea de cómo dirigir una cocina de alto nivel, y desde luego no puedo aparecer en vallas publicitarias. Víctor rodeó la isla de cocina y se detuvo a apenas unos centímetros de Clara. Su presencia física era abrumadora. Olía a colonia cara, tabaco y peligro. Extendió el pulgar y suavemente limpió la manchita de azúcar en polvo de la mejilla de Clara. El roce le envió una sacudida eléctrica violenta por la columna vertebral. Las mujeres que acabo de despedir estaban vacías, dijo Víctor, con la mirada cayendo brevemente a los labios de Clara antes de regresar a sus ojos. Tú llevas el legado de mi madre en tus manos. Tienes más belleza y más sustancia en este delantal manchado de harina que esas mujeres en todos sus portafolios juntos. Contrataré un sous chef para gestionar la cocina. Contrataré un equipo de prensa para las vallas publicitarias. Pero tú eres el alma de este proyecto, ¿me entiendes? Y no le dio oportunidad de negarse. En 48 horas, la vida de Clara era irreconocible. La sacaron de un apartamento húmedo y mohoso y la instalaron en una suite de lujo en la Santoro Tower.
Las agobiantes deudas médicas de su padre fueron mágicamente saldadas en su totalidad por una fundación filantrópica anónima. Clara pasaba sus días en la inmaculada cocina de pruebas de la familia, cocinando junto a Víctor, quien comenzó a visitarla a diario. El despiadado jefe de la mafia se remangaba los puños de su camisa de seda, se ponía un delantal y picaba cebollas a su lado, riendo por primera vez en una década. Un romance lento y aterradoramente profundo comenzó a burbujear entre el criminal endurecido y la civil de corazón tierno. Pero en el bajo mundo de Chicago, la debilidad es sangre en el agua. La noticia se extendió rápidamente por las entrañas oscuras de la ciudad. El impenetrable Víctor Santoro había desarrollado una obsesión extraña e imprudente. Al otro lado de la ciudad, en un speakeasy lleno de humo de puro en el South Side, Carlo Maltese estrelló su vaso de Bourbon contra la mesa. Carlo era el brutal patriarca del sindicato rival de los Maltese, un hombre que llevaba 5 años buscando una vulnerabilidad en la armadura de Víctor. «¿Me estás diciendo», escupió Carlo, mirando a su lugarteniente principal, «que el fantasma despidió a 10 supermodelos internacionales, dinamitó una campaña de $5 millones y le entregó las llaves de su nueva fortaleza a una panadera gordita de la calle Taylor?» «Eso dice la calle, jefe», respondió el lugarteniente. «Tiene un equipo de seguridad con ella las 24 horas. Cena con ella cada noche. Está hablando por ella». El rostro marcado de Carlo se torció en una sonrisa feroz de dientes amarillentos. «Víctor Santoro cree que puede jugar a las casitas. Cree que puede tener una civil de mascota mientras está sentado sobre las rutas de envío de mi territorio». Carlo se inclinó hacia adelante, el hielo tintineando en su vaso. «Averigüen todo sobre esta Clara Higgins. Por dónde camina, a quién quiere, dónde vive su padre enfermo. Víctor quiere recordar a su madre, no. Vamos a asegurarnos de que esta panaderita se reúna con ella». La tormenta se estaba formando, y Clara, rodeada por el calor intoxicante de la cocina de Víctor, no tenía idea de que acababa de convertirse en el objetivo de más alto valor de todo Chicago. Las vallas publicitarias salieron un martes, proyectando largas y vibrantes sombras sobre la Magnificent Mile. No mostraban a las supermodelos esqueléticas y de ojos hambrientos que la industria conocía de sobra. En cambio, sobre el horizonte de Chicago se alzaba Clara Higgins. La habían fotografiado bajo la iluminación cálida y dorada de una cocina rústica, vistiendo una pristina bata blanca de chef que abrazaba sus generosas curvas a la perfección. Su cabello castaño estaba suelto, capturando la luz, y su sonrisa era radiante, genuina y profundamente acogedora. Debajo de su imagen, el texto en letras elegantes y en negrita decía simplemente, «La familia. Comida de verdad. Herencia de verdad». La élite de la ciudad cayó en un frenesí absoluto. Las agencias de moda se mofaron, calificándolo de desastre de relaciones públicas, pero la reacción del público fue instantánea y explosiva. La línea de reservaciones de la familia colapsó en 3 horas. La gente estaba completamente cautivada por el misterio de esa mujer bella y de aspecto normal que de alguna manera había encantado al notoriamente frío Víctor Santoro. Dentro de las paredes blindadas de la cocina del restaurante, completamente aislada de la tormenta mediática, Clara florecía. Era tarde por la noche, mucho después de que el personal de preparación se hubiera ido a casa. Las encimeras de acero inoxidable relucían bajo la tenue iluminación de seguridad. Clara experimentaba con una nueva salsa de reducción, y el pesado aroma del balsámico y el ajo asado llenaba el aire. Llevaba puestos sus zuecos cómodos y su delantal favorito, tarareando suavemente para sí misma. No escuchó entrar a Víctor hasta que sintió el calor de su enorme cuerpo de pie directamente detrás de ella. «Estás trabajando demasiado tarde», murmuró Víctor, con su voz profunda vibrando contra su columna vertebral. Llevaba un traje color carbón, pero la corbata había desaparecido. Los botones superiores de su camisa estaban abiertos, revelando los bordes apenas visibles de tatuajes oscuros que se extendían por su pecho. «La inauguración es en 4 días, Víctor», dijo Clara, dándose la vuelta. Chocó suavemente contra su pecho y se le cortó la respiración al mirarlo a sus ojos oscuros e intensos. «La ternera tiene que quedar absolutamente perfecta. Tiene que honrarla a ella».
La mirada de Víctor se suavizó con esa expresión que reservaba únicamente para Clara. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una pequeña cajita de terciopelo desgastado. A mi madre no le importaba la perfección, Clara. Le importaba la pasión. Abrió la cajita. Sobre la seda desvanecida reposaba una delicada cadena de oro vintage con una pequeña cruz incrustada de rubíes. La llevaba puesta el día que murió. Juré que solo se la daría a la mujer que devolviera la vida al nombre de mi familia. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Víctor, no puedo. Esto es demasiado preciado. Tú eres lo que es precioso, la corrigió Víctor con fiereza. Sus manos grandes rodearon el cuello de Clara para abrochar el frío oro contra su piel. Dejó los dedos posados sobre su clavícula, con el pulgar trazando el pulso que se aceleraba en su garganta. La tensión que había estado acumulándose entre ellos durante semanas por fin se rompió. Víctor se inclinó y la besó. Un beso desesperado, hambriento, absolutamente consumidor. Clara se derritió entre sus brazos, con las manos aferradas a las solapas de su costoso traje, anclándose al hombre más peligroso de la ciudad. Pero afuera de ese santuario, la trampa ya estaba tendida. La tarde siguiente, mientras Clara ultimaba el plano de mesas en la oficina del restaurante, su teléfono celular vibró. El identificador de llamadas mostraba el número de la clínica de fisioterapia donde su padre, Thomas, se recuperaba de su última cirugía, un centro de lujo pagado íntegramente por Víctor. «Hola», respondió Clara, con una sonrisa todavía en los labios por el beso matutino de Víctor. «Señorita Higgins», dijo una voz femenina en pánico. «Habla la enfermera Davis, de Oak Grove Care. Lo siento mucho, pero su padre ha colapsado. Está inconsciente. Los paramédicos lo están llevando ahora mismo al hospital Mercy. Tiene que venir de inmediato». La sangre se le heló a Clara. «¿Qué? No, eso no puede ser. Lo vi ayer. Estaba bien. Por favor, señorita Higgins, están haciéndole RCP. Tiene que apresurarse». La línea se cortó. El pánico, ciego y absoluto, secuestró el cerebro de Clara. Tiró los planos de mesas al suelo. Sabía que debía avisarle a Paulie, el corpulento guardaespaldas armado que Víctor había asignado para que se quedara fuera de su puerta. Pero Paulie tenía órdenes estrictas de Víctor de seguir un riguroso protocolo de seguridad, llamar motocicletas de escolta, trazar rutas seguras. Eso llevaría 20 minutos. Clara no tenía 20 minutos. Su padre se estaba muriendo. Operando por puro instinto de adrenalina, Clara agarró su abrigo y se escabulló por el ascensor de carga de la cocina, la ruta que el personal usaba para sacar la basura y que pasaba de largo el punto de control de seguridad principal. Irrumpió en el callejón húmedo y angosto detrás del restaurante, corriendo hacia la calle para conseguir un taxi. Nunca llegó a la acera. Dos figuras enormes emergieron de las sombras junto a un contenedor de basura comercial. Antes de que Clara pudiera ni gritar, una mano callosa se cerró violentamente sobre su boca. El asfixiante olor químico del cloroformo le inundó los orificios nasales. Clara se retorció salvajemente, sus pesados fuecos de cocina pateando a sus atacantes, pero eran demasiado fuertes. Mientras su visión se nublaba y el mundo se desvanecía en negro, lo último que sintió fue el frío del oro de la cruz de Caterina reposando contra su clavícula. 20 minutos después, Víctor Santoro entró a la oficina del restaurante cargando 2 espressos. Encontró la habitación vacía y los planos de mesas desparramados por el suelo. Un miedo frío y aterrador se le enroscó en el estómago. Salió al pasillo. Paulie. Jefe. Paulie se acercó trotando, con cara de confusión. «Sigue adentro, ¿verdad?» Víctor no respondió. Giró y corrió hacia la cocina, sus ojos escaneando el espacio hasta que se clavaron en el ascensor de carga abierto. Bajó en él hasta el callejón. Allí, en un charco de agua estancada, estaba el teléfono celular de Clara. Albert de Luca entró al callejón un momento después, con la pistola ya desenfundada, intuyendo el cambio en el ambiente.
Miró a Víctor y un escalofrío le recorrió la columna vertebral al subjefe. El hombre que estaba de pie en el callejón ya no era el que había estado riendo y cocinando ternera. La calidez había desaparecido, reemplazada por un vacío oscuro y asesino. El fantasma de Chicago había regresado. Albert, susurró Víctor, con la voz sonando como hielo que se agrieta. Moviliza a los hombres. Vacía los arsenales. Bloquea todos los puentes y túneles de esta ciudad. Si Carlo Maltese le ha tocado un solo pelo de la cabeza, pintaré las calles con su sangre. El frío era absoluto, filtrándose entre los huesos de Clara y haciéndole castañear los dientes. Clara despertó atada a una pesada silla de acero bajo las duras luces fluorescentes de una planta frigorífica, abandonada que la cegaban. El olor a óxido, a cobre viejo y a amoníaco helado le revolvió el estómago. A 3 metros de distancia, fumando un grueso puro cubano, estaba Carlo Maltese. Estaba rodeado por media docena de hombres fuertemente armados. Veo que ya despertaste, se burló Carlo, acercándose a ella. Le agarró la cara por la mandíbula, examinándola rudamente. Tengo que admitir que no le encuentro el atractivo. Eres blanda, eres civil, pero mis muchachos me dicen que Santoro te mira como si fueras la Virgen María. Clara no lloró. Estaba aterrorizada, con el corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro enjaulado, pero recordó los apartamentos de la calle Taylor. Recordó a los cobradores que le aporreaban la puerta a su padre. Sabía cómo mirarle a los ojos a un monstruo. Te va a matar, dijo Clara, con la voz temblorosa pero desafiante. Carlos soltó una carcajada, un sonido estruendoso y feo. No, cariño, va a cederme los puertos del Southside, los sindicatos y las rutas de tráfico, porque si no lo hace, voy a meterle una bala en esa cabecita linda y le voy a mandar el vídeo. Carlos sacó un teléfono de prepago de su abrigo y marcó el número privado de Víctor. Contestó al primer tono. Carlo. La voz de Víctor sonó a través del altavoz. No estaba enfadada. Estaba aterradoramente calmada, plana y hueca. Escúchame bien, Santoro, se jactó Carlo. Tengo a tu panaderita. Si alguna vez quieres volver a probar su cocina, me vas a entregar el frente portuario. Sin abogados. Solo tú, las escrituras y mis hombres en los muelles. Carlo, repitió Víctor suavemente. Miraste afuera antes de llamar. Carlo hizo un gesto a uno de sus hombres, Tommy Nudillos Sullivan, para que verificara las ventanas esmeriladas y sucias del almacén. Tommy limpió el cristal, se asomó a la oscuridad y de inmediato dio un paso atrás, tambaleándose. Jefe, farfulló Tommy, con el color desapareciendo de su cara. Hay camionetas negras por todos lados. Han rodeado la manzana entera. Antes de que Carlo pudiera procesar la información, el almacén se hundió en la oscuridad total. Habían cortado la electricidad. Clara gritó cuando las pesadas puertas de acero del frente del almacén salieron volando completamente de sus bisagras con una explosión detonante ensordecedora. Las linternas tácticas perforaron la oscuridad, adheridas a los cañones de fusiles automáticos. Estalló el caos. Los disparos retumbaron entre las paredes de metal corrugado, ensordecedores y brillantes. Clara cerró los ojos con fuerza por instinto, lanzando su peso violentamente hacia la izquierda, volcando la silla para hacerse un blanco más pequeño. Escuchó hombres gritando, cuerpos golpeando el suelo de concreto. Por encima del estruendo escuchó el rugido inconfundible y aterrador de Víctor Santoro. Alto al fuego, está en el suelo. De pronto, los generadores de emergencia de respaldo se encendieron, bañando el almacén en una luz roja tenue. Carlo Maltese, sangrando por una herida en el hombro, comprendió que estaba completamente superado. Sus hombres estaban muertos o desarmados en el suelo. En un movimiento desesperado y cobarde, se abalanzó hacia Clara, sacando un cuchillo de combate de hoja cerrada del cinturón, con la intención de usarla como escudo humano. Pero Clara no era una modelo frágil. Era una mujer que cargaba sacos de harina de 25 kilos para ganarse la vida. Cuando Carlos se lanzó hacia ella, Clara rodó con fuerza, balanceando sus piernas atadas hacia afuera.
Sus pesados fuecos de cocina, con punta de acero, se estrellaron directamente contra la rótula de Carlo. El jefe de la mafia aulló de dolor. Su pierna cedió. Su impulso se detuvo por una fracción de segundo. Era todo el tiempo que Víctor necesitaba. Un solo disparo retumbó con una finalidad aterradora. Carlo Maltese cayó muerto, con una bala perfectamente centrada entre los ojos. Víctor estaba a 6 metros de distancia, la pistola personalizada todavía en alto, el humo rizándose desde el cañón. Su traje estaba arruinado, el rostro salpicado de sangre, el pecho agitándose. Tiró el arma y cruzó la habitación en 3 largas zancadas, cayendo de rodillas junto a Clara. Sacó una navaja automática y cortó los gruesos precintos de plástico en segundos. La atrajo hacia su pecho, enterrando el rostro en su cabello castaño, su enorme cuerpo temblando. «¿Estás herida?» «¿Te tocó?» le preguntó Víctor desesperadamente, con las manos recorriendo frenéticamente su cara, sus brazos, su cuello, deteniéndose cuando sus dedos rozaron la cruz de oro. «Estoy bien», sollozó Clara, enterrando el rostro en su camisa ensangrentada, aferrándose a él como si soltarlo significara caer al vacío. «Estoy bien, Víctor». «Lo siento», susurró Víctor, presionando los labios contra su frente. «Te traje a esta oscuridad. Debería haberte mantenido lejos de mí». Clara se echó hacia atrás y miró directamente a los ojos del asesino despiadado que la sostenía como si fuera de cristal. «No me trajiste a la oscuridad, Víctor», dijo con fiereza. «Me trajiste a casa». 3 días después, la familia abrió sus puertas. Fue el evento social de la década. La élite de la ciudad, políticos y celebridades llenaron el comedor, desesperados por probar el legendario menú. Clara emergió de la cocina, no con bata de chef, sino con un impresionante vestido de seda verde esmeralda que cascadeaba sobre sus curvas como cristal líquido. Alrededor de su cuello, la cruz de rubíes de Caterina captaba la luz de los candelabros. Víctor esperaba al pie de la gran escalinata, arrebatadoramente apuesto en un smoking perfectamente entallado. Mientras Clara descendía, toda la sala enmudeció. Víctor le ofreció la mano, ignorando las cámaras de la prensa de sociedad que destellaban a su alrededor. No le importaba quién los viera, no le importaban los susurros sobre su imperio en el bajo mundo. El hombre que había vivido toda su vida en las sombras estaba dando un paso hacia la luz, completamente cautivado por la mujer que le había salvado el alma con una pizca de cacao y ralladura de naranja. La atrajo hacia él y la besó suavemente frente al mundo entero, declarando en silencio y para siempre que el rey de Chicago por fin había encontrado a su reina. Esperabas ese giro explosivo en el almacén. Clara demostró ser mucho más que una cocinera talentosa. Tiene el corazón y la valentía de una verdadera reina de la mafia. Si te encantó esta mezcla intensa de pasión culinaria, drama en el bajo mundo y un romance que desafía todas las probabilidades, dale a ese botón de me gusta. Comparte esta historia increíble con tus amigos. Y asegúrate de suscribirte al canal para más historias de romance emocionantes y llenas de adrenalina.